Bueno, queridos patitos, estamos con lo que a veces ha sugerido el señor de Andrés, referido a una política bastante española, bastante del Congreso de los Diputados, entendiendo que la política del País Vasco se debe de ajustar a lo que pasa en el ámbito de Madrid. Y como comentamos hace un par de días, resulta interesante recordar que el Partido Nacionalista Vasco hace política en Madrid base a los intereses del País Vasco y con el programa por encima de la mesa y siempre sabiendo que se va a Madrid para volver a Euskadi y que se hace política primero con el qué y después con el quién con el que se puede hacer. Recordemos ciertamente, tenemos un vídeo de hora 3/4 hablando de la investidura de José María Aznar y cómo se fraguó esa investidura en la negociación política del Partido Nacionalista Vasco con Iñaki Anagasti en la cabeza de la negociación. Y los acuerdos presupuestarios de 2017-2018, que son los últimos elaborados con el Partido Popular en el ámbito de la gobernanza en Madrid y que tienen bastante verosimilitud de haber sido buenos para el País Vasco, pero evidentemente sabían perfectamente que no iba a ser posible el mantenimiento debido a la sentencia famosa de Gürtel y todo lo devengado de aquella situación de finales de mayo, comienzos de junio, donde la mirada se pone en el Partido Nacionalista Vasco y la venganza que se tiene en algunas mentes de gente ligada al Partido Popular tiene la visión de que el PNV es el culpable de la desaparición del gobierno del Partido Popular y por tanto 6 años después debe pagar las culpas con la pérdida del gobierno vasco, lo cual resulta curioso que gente ligada al Partido Popular decida que quiere un gobierno de H. Bildu en el País Vasco, lo cual es alucinante, pero la venganza pone el frontispicio encima de cualquier cosa, las consideraciones del apriorismo, es decir, el odio al PNV africano para la formulación del desalojo, lo que ya dijo Basagoiti de que él era el que ponía, quitaba Lehendakaris cuando cogió al ganador de las elecciones con 30 escaños y 80.000 votos más que el segundo, como era el Partido Socialista, y dijo que iba a ser desalojado el señor Ibarretxe e iba a entrar en la juranía el señor Pachi López. Ahora se ve que no les gusta el señor Pachi López, que es el portavoz del Partido Socialista en el Congreso de Diputados. Bueno, pues las cosas son como son y no como a uno le gustaría, y por tanto ahí tenemos el asunto de la aportación de 2018, en donde se olvidan del pequeño detalle. Uno va al reglamento del Congreso y entiende que la votación de la moción de censura tenía que ser como mínimo 5 días después de su planteamiento. Pero esto significa una semana, porque en los 2 primeros días se puede presentar mociones alternativas, lo cual, evidentemente, pongamos el caso hubiera significado que el Partido Popular hubiera presentado una moción de censura en forma de moción de confianza o de investidura de la candidata, tal vez Soraya Sáenz de Santamaría, que habría tenido el mismo número de escaños, es decir, 170 contra 180, y por tanto habría decaído. La única alternativa es haber provocado una convocatoria de elecciones, como pasó con Isabel Díaz Ayuso en 2021, un poquito antes de la entrada en registro del ámbito de la moción de censura, cosa que no hubo la agilidad porque se pensaba que la moción de censura podía decaer y por eso la presidencia del Congreso mantuvo la idea de ponerla cuanto antes, pero podían haberla puesto a las 5 o 6 semanas y no a los 5 o 6 días, y eso hubiera sido perfectamente legal. Sí, cierto, también podía haberlo presentado a los 12 meses, eso sí, habría sido bastante más complicado de ser presentable, pero recordemos que aquella mesa, controlada por el PP y por Ciudadanos, había sido un tapón para, por ejemplo, la ley de reforma, la reforma de la ley de memoria de secretos oficiales, la llamada ley Mordaza, que fue evitada su modificación por Bildu y por Esquerra Republicana de Cataluña, con asuntos que no habían sido modificados porque ninguno de los dos presentó enmiendas en el proceso de comisión y ninguna de las cosas que dijeron posteriormente era un objeto de modificación a través de la ley. Por lo tanto, era alucinante que prefirieran EH Bildu y Esquerra Republicana de Cataluña la ley Mordaza de Rajoy a la propuesta del PNV
a través del Partido Socialista en esa situación de hace unos años con el señor Pedro Sánchez Pérez Castejón en Moncloa. Pero el asunto que estaba tratando de traer a colación es ese hecho, en donde la presidencia de la Cámara del Congreso de Diputados del PP, señor de Andrés, del PP, prefirió sacarse el tema cuanto antes en vez de ser justos en su juego político de intereses. Es decir, no supieron leer el partido, no supieron entender la realidad del momento, no entendieron nada de nada, que haciendo las cosas a tontas y a locas y deprisa ayudaban, en el fondo, a que la moción de censura saliera adelante. Y todas estas cosas se las dijo el PNV. Antonio Ortuzar y Aitor Esteban se los dijo claramente al señor Mariano Rajoy, a Soraya Sáenz de Santa María, a María Dolores de Cospedal. Se lo dijo claramente. Y por tanto, estas cosas a posteriori deben de ser dichas con claridad. Porque en ese momento parece que se ha construido un relato de un sesgo de confirmación y de un hombre de paja en forma de falacia que es absolutamente increíble. A partir de ese momento, debido a que hay una mayoría necesaria para la construcción de una moción de censura y de un mantenimiento del gobierno del PSOE en el ámbito de Madrid, que no viene ya el momento de 1993-1996, donde solamente con uno o dos era posible obtener mayorías absolutas, ni siquiera lo que había pasado en el año 2004-2008 con el Partido Socialista, donde estaban muy cerca, con 164-169 escaños, estando bastante cerca de la moción de confianza en solitario, es decir, la posibilidad de gobernar sin un marco general de una pléyade de gente que necesitas el voto en el día a día y que evidentemente eso significa un bajo nivel de escaños para el partido que lidera el gobierno. Y por tanto ahí está el asunto, que si ya era complicado la investidura con el señor Aznar en 1996, que necesitó, no aritméticamente, pero sí de manera necesaria bajo su prisma de coalición canaria del Partido Nacionalista Vasco y de coalición de CiU, del ámbito catalán, pues eso significó que en 2000 resulta curioso porque con mayoría absoluta le invistieron también Coalición Canaria y Convergencia y Unió, a pesar de que tiene bastante razón de ser, porque Convergencia y Unió recibió la presidencia de la Generalitat el año anterior, en 1999, con los votos del Partido Popular. Y por tanto, en el último mandato de Pujol fue determinante el ámbito del Partido Popular en el Parlamento de Cataluña. Y por tanto, ahí tenemos una beta interesante. Coalición Canaria actualmente gobierna con el Partido Popular en Canarias, lo cual evidentemente también tendrá un peaje de actuaciones con respecto a las cosas en el Estado español, lo cual no es óbice para que votaran sí a la investidura de Alberto Núñez Feijóo y sí a la investidura de Pedro Sánchez Pérez Castejón, en tanto en cuanto es un Guadiana, el ámbito de Cataluña sí es un Guadiana, porque tenemos elecciones el 12 de mayo, pero el ámbito de Canarias también es un Guadiana, en tanto en cuanto el REF y el RIC está fuera o dentro. Es como el gato de Schrödinger, está dentro o fuera de la financiación del régimen común. ¿Es algo aparte o no es algo aparte? Y por tanto es necesario el ámbito del Estado español y de María Jesús Montero como ministra de Hacienda a la hora de la negociación de la financiación de Canarias. Y por tanto ahí estaba difícil que Coalición Canaria votara que no al ámbito de una situación en donde, hemos de recordarlo, señor de Andrés, usted que perdió algunas elecciones en Araba para ser diputado, recuerda eso, y que perdió la diputación de Araba por alguna razón en 2015, dejó de ser diputado general de Araba, verdad que sí. Por tanto, ahí está el pasado de cada uno y que evidentemente hemos de decir que cuando se hizo la última investidura de Pedro Sánchez Pérez Castejón, tenemos el resultado de que salvo PP y herederos, como son Vox y UPN, todo el resto de fuerzas en el Congreso de Diputados votó a favor de la investidura de Pedro Sánchez Pérez Castejón, con una diferencia. H. Bildu votó gratis. Y el PNV votó con un documento de investidura, lo mismo que había pasado en 2020. Y por tanto, el PNV llega a acuerdos con un programa, no con el apriorismo de con quién. El asunto es gobernar. ¿Para qué? Y con quién es secundario. Lo primero es el programa.
Sí, como dijo Anguita, el tema de la pinza. ¿Recuerdan cuando el asunto de las televisiones de ámbito digital terrestre con Sogecable y con Telefónica y aquella ley que en 1997 fue apoyada por Izquierda Unida cuando Convergencia y Unión le dijo que no y el PNV le dijo que no y el PNV al final cambió de opinión o el PNV tenía la opinión previa de decir que sí? El asunto es que la pinza funcionó. Izquierda Unida y PP votaron lo mismo por el ámbito de los multicrips y todo aquello. Seguramente el señor Antonio Asensio, que para descanse, lo recordaría mejor que yo. Y el asunto de el señor Jesús de Gran Poder, Jesús Polanco. Por tanto, ahí el tema de Anguita y Aznar estaban muy cerca. Y por tanto, ahí, señor de Andrés, recuerda cuando el PP e Izquierda Unida hicieron pinza en los años 90. Pero bueno, dejando de lado esa pequeña cosa, evidentemente, en el futuro, en el País Vasco, como en el Congreso de los Diputados, la coincidencia no es exactamente una concordancia en objetivos y en medios. Lo mismo que podemos encontrar que en el Parlamento Vasco, en la legislatura que termina del 2020-2024, más de un 52%, casi un 60% tal vez, de coincidencias entre H. Bildu y el Partido Popular en el Parlamento Vasco. Y eso no significa que estén haciendo una pinza Pepe y H. Bildu en el Parlamento Vasco, ¿no? O que tengan unos elementos comunes, una comunión de intereses entre el PP y H. Bildu que sean las alternativas al gobierno del PNV y de Partido Socialista en el País Vasco. Es la alternativa a la oposición que muchas veces ha hecho dejación de sus funciones para decir que el rodillo era lo que estaba pasando. Tenemos un conversatorio, querido Javier Andrés, con el portavoz del Grupo Popular en el Guecho, como es Eduardo Andrade, con el que concordamos que un partido que hace oposición no solamente debe de quedarse en el hecho de hacer oposición por hacerla, sino que ha presentado su candidatura con un programa electoral que puede ser vehiculizado con una proposición de gobierno o con una proposición de oposición y que puede establecerse esa desmenuzación del hecho del programa electoral en programa de gobierno, aunque uno esté en la oposición, con propuestas que pueden incorporarse a determinadas propuestas de ley, como le pasó con EH Bildu respecto a la ley de educación y como ha pasado en otras votaciones en donde el 75% de las leyes que han salido en el ámbito del tracto legislativo de las 3 legislaturas del señor Urkullu Rentería han salido con apoyos de alguien de la oposición, incluso en la última legislatura donde el gobierno tenía mayoría absoluta. Y por tanto, esto de decir es que el PP es la alternativa en Euskadi al PNV, PSE y H. Bildu, que son lo mismo. No, hombre. ¿Cómo va a ser lo mismo? ¿Cómo va a ser lo mismo? Sí, evidentemente... a ver... Ustedes han votado gratis a la alcaldía del PSE y la Diputación Foral del PNV, tanto en el ámbito de Araba como en el ámbito de Guipúzcoa. ¿Por qué? Porque el PNV es lo mismo que H. Bildu. Si hubiera sido lo mismo, habrían garantizado que quien tenía mayor número de votos, como era la señora Rocío Vitero en Vitoria, o la señorita Ayale Nirarte en las juntas generales de Guipúzcoa, habrían salido representantes del Ejecutivo de ambos elementos institucionales. En la alcaldía de Vitoria y en la Diputación de Guipúzcoa. ¿Por qué votaron al PNV y al Partido Socialista respectivamente? Porque es lo mismo. Resulta curioso. Y es que ser minoritario en un territorio, Borja siempre lo sabe perfectamente. Es el que hizo la campaña el año pasado de la playa azul, a pesar de que podía haber sido a Barbate. Sí, Barbate. Resulta curioso no mencionar Barbate. Podría haberse ido a una Rimía, podría haberse ido a Cambrils, también Cambrils, o a Betanzos, a coger una playa de verdad y no hacerlo en Madrid. Pero es sintomático el hacer las cosas en Madrid, porque es el centralismo, el pensamiento jacobino, el pensamiento unitario.
que tiene el señor de Andrés. Igual, la alternativa es esa. La alternativa es algo que no moleste para Vox, que con muy pocos votos le puede quitar un escaño al PP. Y lo ha hecho. Lo mismo que lo hizo UPyD con Gorka Maneiro 2 veces en Araba. Por tanto, ahí el juego estratégico tal vez esté en esa mentalidad referido a Vitoria y Araba, en la idea de que la línea debe de ser entre el nosotros y el ellos, sin mirar a lo que hay atrás, de derecha a la derecha del PP. Lo cual ciertamente es algo que le seguirá marginalizando, porque el PP puede subir, pero ¿puede subir cuánto? En Galicia, ¿cuánto subió en Galicia? Subió hacia abajo 2 escaños. Y subió hacia abajo el número de votos a nivel de porcentaje. Cierto es que hubo mayor participación y mayor número de votantes, lo cual tal vez haya también en el País Vasco debido a la bajada de participación en el 2020. En Cataluña, ¿cuánto puede subir? ¿A quién dice que 12? Pero 12 escaños de 135. ¿Eso qué capacidad de penetración puede ser? ¿Qué capacidad de influencia puede ser? Estamos hablando de que en el ámbito vasco son 6 escaños de 75, de los cuales 2 fueron regalados a Ciudadanos. Uno fue incorporado debido a la compra del portavoz y luego sigue habiendo uno de Ciudadanos en el grupo mixto, lo cual ciertamente es alucinante. Pero, bueno, parece que Ciudadanos va a desaparecer también de Cataluña. Cuando el señor Torra le dijo al señor Carrizosa que iban a bajar de 36 a 6, a la gente se cachondeó. Y mira, fue lo que sucedió. De 36 a 6 escaños. Por tanto, Ciudadanos, Vox, el PP pasaron de tener 40 escaños a tener 20 en el Parlamento de Cataluña. En conjunto, en conjunto de las 3 fuerzas del llamado trifachito de Colón. Por tanto, las dificultades de Ciudadanos pueden alimentar al PP y Vox no tiene sino la posibilidad de tener un escaño, pero ¿y si este escaño lo perdiera Vox y lo tuviera el PP? Quizá por eso es necesario marcar la línea encima de la tierra referido a que todo lo que no sea PP es que es el contubernio judío-masónico en contra de las políticas del PP. Y evidentemente eso no es aceptable. No es aceptable porque no es verdad, querido Javier. No es verdad que el PP sea la alternativa cuando ha votado en la oposición en las diferentes instituciones con EH Bildu. Y ha habido momentos en donde evidentemente se ha podido coincidir en lo estratégico, en lo táctico, en lo políticamente concupisciente, pero evidentemente ha habido momentos en donde la política de oposición pues te lleva a coincidir, pero hay momentos en donde se puede participar de esa política más allá de lo que diga Madrid. Y es que, más allá de estas circunstancias en los ámbitos locales, recordemos el acuerdo presupuestario en Getxo con el PP, entre PNV, PSE y el PP. Que la situación, recordemos, EH Bildu se cabró como una mona, porque pensaba que no iba a ser posible la salida de un presupuesto de ninguna de las maneras, y que cualquier momento iban a recibir el llamado para ellos, para ser la llave, y que iban a poder presentar la carta de naturaleza de gobernabilidad, de ser capaces de ser responsables, de ser capaces de gestionar algunos elementos, como, curiosamente, ya había habido en el pasado algún acuerdo de presupuesto con EH Bildu. Lo hubo hace alguna que otra legislatura, pero lo hubo para incorporación de algunos elementos y no ya el voto a favor, pero una abstención que permite la salvaguarda de estas circunstancias, sobre todo cuando también en el ámbito de Getxo la mayoría absoluta es algo extraordinario. Extraordinario que pasó en la última legislatura, pero bueno, se ha perdido por un solo voto y la oposición tiene un voto más que el gobierno. Por tanto, es necesario acordar y acordar con los diferentes. Se podía acordar con Podemos, pero tienen vértigo. Tienen vértigo de acordar. Hemos mencionado en los últimos días aquella espantada por el tema de autogobierno de Lander Martínez,
cuando llamó a Madrid y en Madrid le dijeron: uy, ese acuerdo de autogobierno que has firmado solamente con PNV y con Bildu, no está el Partido Socialista ahí, desdícete. Y había un diputado que había negociado esos acuerdos y que estaba en Bermeo y recibió la llamada de: uy, que nosotros salimos de aquí. Y por tanto el PP tiene esa situación en donde ha llegado a acuerdos del ámbito de gobierno, a pesar de también ser uno solo en el ámbito de las juntas generales de Vizcaya y de Guipúzcoa, pues tiene también su capacidad de presentar propuestas, y alguna seguro que ha sido incorporada en lo que va de legislatura y en la anterior, en alguna ponencia, en alguna comisión, y por tanto la capacidad de proponer pues a veces le ha llevado a decir, incluso también al señor de Andrés, que ojo, el PP separa el camino fiscal de EH Bildu y acerca al PSE y el PNV a las políticas fiscales del PP. Esto también lo ha dicho el señor saliente, el señor Fuente de Maldad, ¿cómo era? Iturgaiz, ¿eh? Sí, Iturgaiz. Sí, es que como me acuerdo de cuando estaba en el año 1998, cuando yo era jovencito, era un menor de edad y entraba en el club de tiempo libre y todo aquello. Me acuerdo de cuando él tenía el acordeón y bueno, a ver, resulta curioso. Hay un vídeo en el canal en el que aparece Carlos Iturgaiz pasando por detrás de mí. Quien sea capaz de identificarlo, que lo ponga en comentarios. Pero sí, es interesante esta política de Jano, de múltiples caras, de que por la mañana el PNV es alguien que está vendiendo su piel al PP en política fiscal y financiera económica porque están comprando el discurso de Génova 13, y por la tarde está con la política woke del Partido Socialista y de H. Bildu. Resulta alucinante. Ese mismo PNV, el de la mañana y el de la tarde. Hombre, claro que sí, porque ni una cosa ni la otra es realmente realista. Es una perversión de la realidad vista a través del tamiz de alguien que piensa que la política de las estratificaciones inferiores, ya sea el ámbito municipal, foral, del Parlamento Vasco, se supedita de la política nacional, del ámbito del Parlamento español. Por tanto, cualquier juego de lealtades que tenga que ver en el Congreso de Diputados se permea a cualquier parte inferior, y por tanto se tiene esa visión jacobina, centralista, unitaria, desde arriba hacia abajo. Por tanto, eso es sintomático de la visión política que se tiene respecto a lo que se debe hacer. Recordemos en otro ámbito lo que pasó con diputados del Parlamento de Cantabria que tenían a su vez cargo en el Congreso de Diputados, en donde se hicieron votaciones sobre algún tema sectorial en el ámbito de la Cámara de Cantabria por unanimidad. Por unanimidad, y estas personas tendrían que haber extrapolado su voto exactamente el mismo, en la misma dirección, en el Congreso de Diputados. Y desde Génova 13 se le dijeron: no. Eso que habéis votado por unanimidad en el Parlamento de Cantabria no se puede reproducir. Ya sea por temas eólicos, tema del lobo, temas diversos. No podéis votar exactamente lo mismo porque Génova 13 tiene la posición contraria. ¿Y qué hicieron? A sus órdenes, siempre a sus órdenes. Y votaron A en el Parlamento de Cantabria y votaron Z en el Parlamento español. Sin ningún problema. Porque no hay mandato imperativo. Y eso es un problema. ¿Para quién? Para los votantes. Para los votantes. Porque si uno se presenta con un programa, si uno tiene una ejecutoria y desde Génova 13 van en contra de ese programa, por interés político, entonces ese partido tiene un problema. Porque no es honesto con sus votantes. Otra cosa es que a sus votantes le importe una higa y que sigan votando ese partido. Pero eso ya es problema de ese partido y sus votantes. Pero los demás que sí tienen mandato imperativo, como es el PNV en sus políticas públicas, cuando hacen una política en Madrid, es una política subordinada a los hechos nacionales de Euskadi y a sus votantes y a sus realidades dentro de Euskadi. Lo mismo que Madrid está a Bruselas. Por tanto, no podemos aceptar esto de que mezclen totum revolutum de cómo es necesario para la gobernabilidad de España el concurso, no ya solo de PNV, PSE y H. Bildu, sino también de Junts y de Esquerra.
y de los catalanes, que ya he citado, y los gallegos y de Coalición Canaria. Es necesario la asunción de absolutamente todas y cada una de las fuerzas que no son UPN, de Vox y del PP en la gobernabilidad de España. Y por tanto, es algo necesario acompasar esta situación. A De Andrés le molesta porque eso significa que el PP no tiene más poder en Madrid, sino que está en la oposición, a pesar de ser el primer partido en el Congreso de los Diputados. Eso lo puedo entender. Pero que eso signifique que haya una transfiguración, pues evidentemente es como si digo que, dado que hay un gobierno de PP y Vox en León y Castilla, en Valencia, en Baleares, pues debido a que con solamente un 2% de neonazis en el ámbito de la Rada Suprema en Ucrania, pues Putin se ha puesto a desnazificar, pues igual habría que desnazificar debido al porcentaje de penetración en el gobierno de Baleares, de Valencia, de León y Castilla, igual habrá que desnazificar estos territorios, así que Putin, entra por favor a hacer tu trabajo en estos territorios del Estado español. ¿A que será una barbaridad? Pues evidentemente, como es una barbaridad, hay que poner las cosas en su justa medida. Y esas justas medidas son, evidentemente, que las políticas públicas de estas tres fuerzas que él amalgama como si fueran una única, pues evidentemente son distintas. Ya comentamos ayer ciertas diferencias con EH Bildu. Y antes de ayer con el Partido Socialista. Y que evidentemente llevan al hecho de que solamente hay una forma de llevar a cabo políticas del PNV para la ciudadanía, y es confiando en el PNV. Que quiera un gobierno del PNV, que vote el PNV. Eso es lógico, lo mismo que tendría lógica que quien quiera un gobierno del PP en el Estado debe votar al Partido Popular directamente. Otra cosa es si quiere hacerlo con la pinza puesta en la nariz, lo cual acabó convirtiendo a Ciudadanos en la marca B, lo cual llevó al hecho de que entre la copia y el original la gente acabó diciendo que, bueno, pues mejor votar al original que a la copia, a fin de cuentas es más sincero. Señor de Andrés, la alternativa en Euskadi es Bildu. Está un gobierno posible liderado por el Partido Nacionalista Vasco. Y quien no está en el gobierno es H. Bildu, que será la segunda fuerza en el Parlamento Vasco. Y por tanto, las únicas sumas posibles van a ser las lideradas por Pradales o por Ochandiano. Usted puede pensar lo que quiera. Usted puede decir que la alternativa en el Congreso de los Diputados se llama Alberto Núñez Feijóo o quien venga después, Isabel Díaz Ayuso o cualquier otro, como el andaluz, el señor Moreno Bonilla, si es que se anima, que no creo, porque bastante tiene con su tierra. Pero una cosa es el Congreso de Diputados y otra cosa completamente distinto es el Parlamento Vasco. Y tratar de unirlo por interés geopolítico y geoestratégico en el ámbito de la visión de arriba abajo, y que el Partido Popular solamente subsiste por ser una franquicia del PP en Génova 13. Si fuera un partido, en vez de franquiciado con el PP en Madrid, estaría en riesgo de desaparecer del Parlamento Vasco. Solamente la participación en el hecho de ser un partido franquiciado en las instituciones vascas de un partido en Madrid es lo que mantiene vivo al PP en el País Vasco. Ya el señor Margallo dijo aquello de que desde que no nos matan no tenemos discurso. Es palabra de él en el programa La Sexta Noche de Iñaki López. Creo que fue en el año 2015. Por tanto, si en la dificultad del discurso está el legado de lo que ha pasado con los diferentes líderes del PP en el País Vasco, digamos Arantxa Quiroga, digamos Alfonso Alonso, señor Basagoiti. Luego tapado con el tema del asunto de Iturgaiz, volviendo, revival. Y ahora, señor de Andrés, querido Javier. Por tanto, ahí ha habido problemas con gente que fue nombrada presidenta del Parlamento Vasco desde Pamplona, desde el Opus Dei. Si hubiera sido diferente, al revés, justo, habría habido problemas, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Pero en ese sentido no hubo ningún tipo de especulación pública, ni siquiera de hecho noticioso, a pesar de que, como digo, elegir una presidenta del Parlamento Vasco desde el Opus Dei, desde
Pamplona. Es algo que debería de ser un escándalo para algunos. Pero bueno, eso se hizo. Tuvo una posición también Alicia Sánchez Camacho con el ámbito de la posibilidad de un cierto pacto fiscal que fue echado para atrás desde Génova 13. Por tanto, hay cierta pulsión que se manifiesta con ciertos líderes cuando estos tratan de tener una política cercana, más allá del discursivo, más allá del hecho concreto, para lo realmente del día a día. En el caso vasco de la foralidad, pero no una foralidad hablado en etéreo, sino una foralidad concreta. Y eso es un problema para el PP. Ahí está tu problema. Pero bueno, sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur, pero bat, Betty GP.